Hola, muy buenas tardes. Tengan ustedes, una vez más nos encontramos en tu sitio. El día de hoy vamos a hablar de la didáctica y sus procesos. Vamos a hablar también sobre importantes temas, que es el cerebro, los procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos superiores y las estrategias para mejorar los procesos cognitivos. Como primer punto y tema, el cerebro. Como sabemos, el cerebro tiene capacidades superiores. ¿Qué son estas capacidades superiores? Pues son las que nos diferencian de las otras especies. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellas, nosotros podemos hacer mucho más cosas que los animales en este caso. Entonces, el cerebro, como ya lo mencioné, es un aparato del sistema humano. Las funciones de las áreas corticales en los procesos cognitivos son indispensables para todo ser humano. ¿Por qué? Porque nos hacen realizar las siguientes. Hacen trabajar la memoria, el pensamiento y el lenguaje, que suelen ser actividades que se llevan a cabo en el córtex cerebral, que son las que nos permiten que el ser humano pueda desenvolverse o interactuar con el mundo. Entonces, estas tres funciones son elementales para vivir nosotros día a día. Diariamente las utilizamos a veces en pequeñas acciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. Como sabemos también, el cerebro se utiliza una gran cantidad de funciones que tienen almacenada y relacionadas de forma armónica, sistemática, coherente y creativa para crear un nuevo conocimiento y nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal. Ahora, ¿por qué es muy importante el cerebro en la educación? Bueno, pues dentro de la educación el cerebro se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que nos controla a todo el cuerpo humano. Entonces, con base al pensamiento, a lo que nosotros podemos realizar con el cerebro, le dan un sentido a las estrategias pedagógicas, didácticas, curriculares y evaluativas. ¿Por qué? Porque deben de estar encaminadas a las redes cerebrales y deben estimular la creación de nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal. Es decir, que estas permitan orientar la formación de los estudiantes basándonos en los avances neurocienciales o de las neurociencias. ¿Por qué? Porque nosotros como profesores debemos tener en cuenta su gusto estético, su lenguaje, la memoria que cada uno de nuestros estudiantes tiene, cómo memoriza, cómo aprende, si aprende o no aprende, qué es lo que está pasando dentro de él. A lo mejor un alumno aprende muy rápido, pero hay otro que no. Entonces hay que verificar qué está pasando con esos procesos de aprendizaje. Y eso se basa desde la mente, desde el cerebro de cada uno de nuestros alumnos. Por eso es tan importante saber y conocer qué es el cerebro y cómo funciona. Otro punto muy importante es la cognición. Hay muchos de los maestros que no sabemos ni la palabra que es la cognición. La cognición es el acto o el proceso de conocer. Es el desarrollo del humano que siempre está presente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer nuevas cosas para aprender de ellas. Ahora también se conoce como el conjunto de procesos mentales que tiene lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta de estos. Son funciones complejas que operan sobre las representaciones perspectivas o recobradas en la memoria. Las estructuras mentales organizadas que influyen en la interpretación de la información y pues dando espacio después de interpretar esa información, guardarlo todo en la memoria. De esto salen los procesos cognitivos básicos. Nosotros como seres humanos
nuestros procesos cognitivos básicos se clasifican, número 1, en la sensación, número 2, percepción, número 3, memoria y por último, la atención y la concentración. Ahora, los principales procesos superiores o racionales que nosotros podemos distinguir o que nosotros podemos usar diariamente es el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. Todos estos nos llevan a realizar múltiples tareas a nuestra vida diaria, que sin ellas no podríamos ser lo que ahora somos. Ahora vamos a ver qué estrategias, cómo aplicar esas estrategias, desde dónde partir, todo lo que ya hablamos, ahora sí, para convertirlo a las estrategias que vamos a llevar al aula. Nos dice que pues el docente, nosotros como docentes, debemos de ver el funcionamiento del cerebro. ¿Para qué? Para aplicarlos a la enseñanza y al aprendizaje, donde sabemos que pues obviamente el cerebro de nuestros alumnos, hasta el de nosotros, bueno, el de todos, pero especialmente vamos a hablar de la educación, el cerebro, porque aprende, porque memoriza, cómo interactuar todo lo que aprendemos, cómo formar aprendizajes significativos y sólidos y cómo lo podemos llevar al cerebro y también cómo el cerebro está conectado con nosotros emocionalmente. Nos dice varios autores que conocer la mente le proporciona diferenciar las 3 funciones universales del cerebro humano, que son conocer, valorar y decidir. De ahí que sea una gran importancia orientar en la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, la educación, la formación y el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, basados en el funcionamiento del ser humano. Esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque nosotros, al estudiar todo esto, nosotros vamos a poder entender a nuestros alumnos desde la mente. Algo desde la mente y al igual desde sus emociones. Con esto finalizamos y espero que sea de su agrado este podcast que el día de hoy realizamos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Natalia Corral.